Yo más que preguntas, yo diría que este es un tema que sin duda alguna nos va a generar un debate en el grupo parlamentario y por supuesto yo plantearía a quienes son senadores por el Partido de Acción Nacional que es un tema que llevemos a nuestra plenaria, porque sí hay puntos de vista divergentes respecto al nombramiento y creo que sí valdría la pena un debate a profundidad sobre el nombramiento. Lo que sí me preocupa es lo siguiente, son dos temas que creo que nos deben preocupar. El primero es el uso del fondo. Cuando escuché a la senadora Adriana que dice que hay 1,000 millones para burocracia y 1,000 millones para atender a las víctimas, pues sí es algo que preocupa, ¿no? Yo recuerdo que cuando evaluaba proyectos para la Secretaría de Agricultura y veía un proyecto que decía es 1,000,000 de pesos para el proyecto, 200,000 son para echar a andar el proyecto productivo y 800,000 para comprar la camioneta, pues obviamente era claro que lo que se quería era comprar una camioneta y no echar a andar un proyecto productivo. Entonces sí creo que se debe revisar ese presupuesto y creo que es uno de los grandes temas, es que hay que bajar la burocracia y aplicar más recursos en atención a víctimas. Creo que con un 10%, un 15% que pudiera destinarse al pago de burocracia, nos daría por lo menos otros 500, 600 millones para atender a la gente. Entonces sí creo que es un tema que vale la pena revisar. En segundo lugar, maestro, nosotros hemos estado en un tema de debate con muchos órganos autónomos que hemos designado, porque en cuanto los nombramos se compran camionetas nuevas, ¿verdad? No quiero hablar pero son muchos. Otros se compran camionetas blindadas, se ponen chofer, asistentes y seguridad, etcétera. Y sí creo que vale la pena que este discurso de austeridad pudiera reflejarse en el órgano que se pretende presidir, porque obviamente sí lastima a la sociedad tanto los sueldos altos como los beneficios que luego se autoasignan cuando se llega a esos lugares. Entonces sí creo que vale la pena que al proyecto de trabajo que ha sido presentado se le agregue un tema de austeridad que permita ahorrar recursos para destinarlos a las víctimas y no para beneficios de quienes trabajarán ahí. En segundo lugar, yo creo también algo importante, y yo he impulsado una iniciativa de aportación de arma que espero que tenga buenos frutos, pero la iniciativa de aportación de arma lo que nos hizo ver fue que hay un exceso de víctimas, es decir, nada más víctimas del delito en general. Cada año se cometen 35 millones de delitos en el país, desde secuestro hasta robo simple, por poner un ejemplo, de los cuales solo se denuncia el 7%, el 93% de la gente ya no acude al Ministerio Público. Y de ese 7%, solo el 1% llega a una sentencia ejecutorial, es decir, una sola persona paga por un delito de cada 100, lo cual es absolutamente grave. Y si de ese 1% ni siquiera somos capaces de repararle a la víctima sus derechos fundamentales que han sido violentados, pues obviamente el Estado mexicano pues falla en las dos partes, falla en el tema de prevención del delito, de procuración y por supuesto en el tema de impartición de justicia, que realmente la reparación debería de hacerse como se hace en cualquier país civilizado, que es a partir de la determinación de un juez de reparar el daño a la víctima del delito y punto. Sin embargo, al no suceder esto, obviamente estamos fallando como Estado. Lo que no puede pasar, y que es uno de los reclamos de la sociedad en general, no puedo hablar de organizaciones porque yo ahí sí tengo mis reservas respecto a qué organización encabeza qué, es que esta reparación se haga por presiones, es decir, creo que se tiene que tener una posición muy firme. Allá en mi pueblo hay un dicho que dicen que al chiquillo más llorón le dan el primer biberón. Entonces nos pasa mucho, y voy a poner el ejemplo de Zagarpa. Hace algunos años, cuando nosotros teníamos la presidencia de la República como partido, yo tuve una reunión con el secretario de Agricultura y yo le reclamaba que muchos que tenían un fondo de apoyos que no llegaba a ciertas organizaciones que ya estaban trabajando.
Y yo le reclamaba que por qué ese fondo no lo disponían, y decía, mira, Jorge Luis, pues es muy fácil, en los próximos meses nos van a tomar 2 o 3 veces la Secretaría de Agricultura. Entonces, pues como nos van a tomar las oficinas, pues vamos a dejar ese fondito, pues para ahí ir dándole a las organizaciones que pues vengan y nos hagan algunos plantones. Entonces, pues por eso no lo podemos utilizar, porque ya está destinado para apagar el fuego que nos van a encender en unos meses más. Entonces dejémoslo ahí. Dije, pues es muy buena medida política, pues para sacar ahí los compromisos de quienes nos vayan a hacer marchas. Yo sí creo que se debe de hacer algo muy cuidadoso, porque va a haber organizaciones que cuando no se responda a las víctimas que ellos encabezan, pues seguramente van a hacer movilizaciones, van a ser desplegados en los periódicos, van a venir con algunos legisladores para que le metamos presión y pues haga el billete, pues. Entonces yo creo que no debe ser la política pública que debe llevarse a cabo, pues desde esta área del gobierno, sino un área muy ejecutiva que, a ver, aquí hay miles y millones de víctimas, vamos a ver quiénes en tiempo y en forma pues, se les puede atender, no por presiones, porque esos son los primeros que presionan. Los segundos que presionan pues, somos los abogados. Entonces hay víctimas que traen muy buenos abogados y algunos traen muy buenos despachos, déjenme decirles, Y entonces obviamente esos despachos pues meten la presión. Y obviamente le voy a poner un caso así de hoy. Se le va a pagar a 2 pilotos 276 millones por parte de PGR, porque se equivocaron en el expediente cuando el avión en el que venían, sí venía cargado de cocaína. Entonces, pues obviamente a esas víctimas de violación de derechos humanos que se pasaron unos meses en la cárcel, pues se les van a devolver 276 millones por parte de PGR por el daño cometido al avión. Pues por supuesto, quien trae buenos abogados va a hacer el procedimiento muy cuidado, muy armado para exigirle al comisionado pues que le pague a sus clientes, y son clientes pues de secuestro, de delitos de alto impacto, que obviamente pues van a hacer la exigencia mucho mayor, porque además tienen los recursos para hacerla mediática, jurídica y políticamente. Y yo creo que el comisionado pues, no debe permitir ese tipo de presiones. Y en ocasiones, algunos compañeros senadores no lo comparten conmigo, cedemos ante esa presión. Yo pongo solo el caso del 3 de 3, que yo no quise ni votar ni firmar, y todo el mundo me decía, ¿estás en contra del 3 de 3? Claro que no, yo fui el primer senador que dio sus 3 de 3, lo cual me granjeó 6 denuncias penales en PGR por todos los delitos que se le ocurrieron en la campaña a mi competidor. Entonces, realmente yo creo, y cuando me decían, es que esta organización representa 600,000 o 100,000 o 150,000, yo les decía, nada más el senador Yunes representa 1,300,000 votos que sacó en Veracruz. Entonces, pues si se trata de ver quién representa más, pues nos podemos sentar a la mesa para ver quién tiene el peso del votante más fuerte o del representado más fuerte. Entonces, creo que no debe ser una medida. Yo sí le pediría, en caso de que nuestro grupo decidiera votar a favor, se consideraran estos temas, el tema de la burocracia frente al tema del pago a las víctimas, el tema de la presión de las organizaciones, el tema de la presión de los abogados, por supuesto, exigir la transparencia total que hoy debe estar de moda, exigir un tema de austeridad dentro del propio órgano y por supuesto sí creo que pues, hay que parar las grillas. Entiendo que la grilla pasada se dio en función de algo que nosotros no corregimos y se lo voy a poner muy sencillo. Cuando creamos órganos autónomos y el Senado se queda con la facultad de nombrar al presidente, no hay ningún problema nunca. Cuando creamos órganos autónomos y no decidimos quién es el presidente, pues se nos genera un montón de complicaciones. Nos pasó, voy a poner el caso de IFETEL, donde lo nombra el Senado, y el caso de INAIS, donde se ponen de acuerdo entre ellos, pues ahí ya verá. Dile que muchas gracias, que soy casado. Oye, decirles que sí es importante pues que paremos las grillas internas y que nos enfoquemos a una sola razón que tiene esta ley y que tendría su nombramiento, que es atender a las víctimas del delito, sobre todo cuando hay violación de derechos humanos. Creo que es lo más importante y por supuesto, si eso se cumple, pues nos veríamos en 100 días para ver qué sucedió. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias.